¿Qué tal, hermanos? Muy buenos días. Vamos a seguir meditando sobre el tema de la Biblia. Quizá alguna vez te has sentido inspirado para escribir un poema o una canción. ¿Alguna vez te has sentido inspirado por un orador, por un entrenador o quizá por tus padres? Los poemas, las novelas, la música, las películas y los oradores nos pueden dar una inspiración. Cuando la gente dice que la Biblia es inspirada, ¿se refieren a este tipo de inspiración? Cuando el apóstol Pablo dijo, toda la escritura es inspirada por Dios, no quería decir que la Biblia es meramente un libro inspirador. Él usó una palabra específica en el idioma griego que es theopneustos, que literalmente significa respiradas por Dios. Todas las escrituras son respiradas por Dios. Es por eso que nos referimos a las escrituras como la palabra de Dios. Jesús se refirió a las escrituras de esa manera cuando les dijo a los fariseos que estaban utilizando mal las enseñanzas de la Biblia. Él les dijo así: así han invalidado la palabra de Dios por causa de su tradición. El apóstol Pablo explicó cómo las palabras de Dios les habían sido confiadas al pueblo judío. De modo que cuando leemos la Biblia no solo estamos leyendo un libro inspirador, estamos leyendo las palabras de Dios. Aunque la Biblia es palabra de Dios, no significa que Dios mismo las escribió o que puso a los autores en algún trance y agarró sus manos y plumas para escribir sus pensamientos e ideas. Más bien, Dios eligió a personas con quienes tenía una relación espiritual para ser sus voceros. Y Dios habla por medio de ellos para escribir sus palabras y sus mensajes, haciendo uso de las personalidades y las características singulares de cada personaje de la Biblia. Dios habló directamente a Moisés, y Moisés transmitió las palabras de Dios a los hijos de Israel verbalmente y por escrito. Después le dijo a Israel, Moisés le dice a Israel: el Señor tu Dios levantará un profeta como yo. El Señor me dijo, yo pondré palabras en su boca y él les hablará lo que yo les mande. Aunque algunos profetas oyeron físicamente la voz de Dios, otros recibieron palabra de Dios a través de sueños, o una zarza ardiendo, visiones, ángeles, o a través de una voz interior. De modo que cuando se dice que las escrituras son inspiradas por Dios, significa que Dios supervisó lo que quería que dijeran por medio de seres humanos como instrumentos. El apóstol Pablo dijo: de estas cosas estamos hablando, no con palabras enseñadas por la sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu, interpretando lo espiritual por medios espirituales. El apóstol Pedro insiste en lo mismo cuando escribió: ninguna palabra de la Escritura es de interpretación privada, porque jamás fue traída la profecía por voluntad humana. Al contrario, los hombres hablaron de parte de Dios, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Los escritores bíblicos dicen haber recibido sus palabras directamente de Dios en más de 3.000 ocasiones, usando frases como: vino a mí las palabras del Señor, el Señor llamó a Moisés, la boca del Señor ha hablado, declara el Señor, y muchas frases similares. El apóstol Pablo dijo: pero les hago saber, hermanos, que el evangelio que fue anunciado por mí no es según hombre, porque yo no lo recibí ni me fue enseñado por ningún hombre, sino por revelación de Jesucristo. La palabra de Dios hablada y escrita por los profetas y apóstoles es una revelación especial. Las escrituras fueron inspiradas por Dios para que pudieran revelarnos sus pensamientos, palabras y promesas, a fin de que pudiéramos tenerlas y preservadas de generación a generación. De modo que la Biblia es una revelación especial, escrita por autores humanos que fueron inspirados directamente por Dios. Y debido a eso, la Biblia tiene poder y peso, o lo que nosotros llamamos autoridad. Detrás de la Escritura está el Dios soberano del universo, y cuando Él habla, su palabra define la esencia de la autoridad.
Y Dios tuvo un cuidado muy especial por miles de años para revelar su palabra a individuos seleccionados que pudieran escribir con cuidado sus pensamientos y su mensaje. Él supervisó el proceso para que lo que deseaba que quedara por escrito fuera ciertamente escrito. Y tenemos ese registro permanente en las Escrituras. Como dijo Jesús, de cierto les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni siquiera una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Nada va a extinguir la palabra de Dios y nada va a impedir que se cumplan sus propósitos. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, dijo Jesucristo.